Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues, Cel, auditorio, hoy vamos a estar platicando de un tema importante que se ha incorporado de manera reciente en la legislación que reconoce la violencia y los tipos y las modalidades de violencia contra las mujeres. Y pues un fenómeno que de pronto ha estado ahí latente en la sociedad mexicana, pero que al tener un reconocimiento ha obligado a hacer modificaciones a diferentes ordenamientos con el fin de que pues se incorporen, ¿no? En ciertos procedimientos específicos que tienen que ver con el ámbito penal y que tienen que ver con el ámbito familiar. Hoy vamos a estar hablando de la violencia vicaria. Y pues para empezar, ¿nos podrías contar un poco del contexto general, Celis, que tenemos de este fenómeno? Ujú. Pues mira, debido a los abusos del poder, el Estado ha tenido pues esta necesidad, ¿no? De garantizar los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, en el caso de las mujeres se ha tomado pues especial importancia a causa de la relación del poder que existe con el hombre y su reflejo en la violencia. En nuestro país, desde la década aproximada de los 70, se ha desarrollado o se han desarrollado programas y acciones con el objetivo de reivindicar estos derechos humanos, profundizando el legislador en erradicar las violencias que se dan dentro de la privacidad del núcleo familiar, específicamente aquella violencia que se da pues en relaciones de pareja. De igual manera, la preocupación internacional se ha obligado a realizar ajustes a nivel local que ha llevado al gobierno de la República a promulgar diversos instrumentos jurídicos que reconocen los derechos de las mujeres con el claro objetivo de reivindicar su posición dentro de nuestra sociedad y garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Pese a esto, podemos observar que pues estas medidas han resultado insuficientes para brindar una verdadera pues protección hacia la mujer, ¿no? Pues siguen siendo o seguimos siendo sujetas, ¿no? De violencia. Por lo tanto, pues en este programa, como bien lo mencionabas, abordaremos este tema que se ha visto pues presente desde hace tiempo, ¿no? Pero que no había sido nombrado eh, pues ya de forma pues legal, ¿no? Sin embargo, esta violencia que cada vez se hace más visible, siendo pues utilizada, ¿no? En mayor medida por los hombres al punto de pues normalizar esta conducta violenta por parte de la sociedad. Entonces, este término fue acuñado por la psicóloga clínica y forense Sonia Baccaro aproximadamente hace 10 años, justo con el objetivo de analizar un tipo de violencia que se produce con mayor intensidad tras llevarse a cabo pues en una separación. Considerada esta violencia la más cruel de género, concebida como un atentado directo contra la maternidad, toda vez de que su objetivo principal pues es causar daño mayor y permanente a la mujer. La violencia vicaria también ha sido reconocida por primera vez en España, en donde se incluyó este delito en su ley de género, sirviendo como un antecedente de suma relevancia en las cuales dos sentencias que se dictaron en el Estado español, dentro de las cuales pues se hizo uso del concepto, ¿no? Como tal, violencia vicaria, mediante la aplicación del tipo penal del delito de las lesiones psíquicas pues perpetradas por varones contra sus exparejas y madres de sus hijos. También se entiende que al llegar a este grado de violencia, pues ya existió, ¿no? Durante la relación de pareja un grado mayor de violencia, por lo que, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en DIRE del 2021, se identifica que en México el 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida. También se ha experimentado violencia psicológica que fue de la mayor prevalencia, del 51.6%, seguida de la violencia sexual del 49.7%. En el ámbito comunitario es donde se vive una violencia pues mayor, a veces se marca un 45.6% y después sigue la violencia, ¿no? Dentro de las parejas, que es el 39.9%. En octubre del 2020 y octubre del 2021, el 42.8% de las mujeres de 15 años y más experimentó al menos una situación de violencia.
Destaca la violencia psicológica como la más alta también, con un 29,4%, seguida de la violencia sexual con un 23,3%. La violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje dentro del ámbito comunitario, con un 22,4%, y dentro de su ámbito laboral, un 20,8%. Entonces, pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Que la violencia, pues no ha disminuido, al contrario, sigue incrementando, ¿no? Y a pesar de todas estas, pues, leyes o acciones, programas que implementa el Estado justo para erradicar estas violencias, pues no ha funcionado al 100%, ¿no? Pero me parece que también tenemos otras definiciones y características principales de este tipo de violencia, ¿verdad, Norma? Sí, porque justamente cuando se hace esta modificación a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, pues se reconoce a la violencia vicaria, nada más que hay que hacer la mención que lo podemos encontrar como violencia vicaria o como violencia a través de interpósita persona. Y entonces se hace en un primer momento con esta reforma la incorporación de esta figura como un tipo de violencia, ¿no? Entonces nos dice que es cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra las hijas o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que tengan o se haya tenido una relación de matrimonio o concubinato o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Y pues esto implicará también el cuando pues no habiten en el mismo domicilio. Entonces, este tipo de violencia se puede manifestar a través de diferentes conductas, como amenazar o causar daño a las hijas o hijos, amenazar con ocultar o retener, sustraer a hijas y hijos fuera del domicilio o de su lugar habitual de residencia, utilizar a las hijas o hijos para obtener información respecto a la madre, promover o incitar, así como fomentar actos de violencia de hijas y hijos en contra de la madre, promover, incitar o fomentar actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna, afectando el vínculo maternal filial, ocultar o retener, sustraer hijas o hijos, así como familiares o personas allegadas, interponer acciones legales con base de hechos falsos o inexistentes en contra de las mujeres, pues para obtener la guardia y custodia o los cuidados y atenciones o incluso los temas de pérdida de patria potestad de las hijas y los hijos en común. Y también, pues, condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y a sus hijas y hijos. Y como la ley general mandata que cada entidad federativa debe de tener un ordenamiento específico, porque esta es la ley, digamos, como federal, en la ley local, ¿no? En la ley de acceso a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, la define y aquí amplía un poquito más la definición como la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o haya mantenido una relación de hecho de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, pues que provoque la separación de la madre con sus hijas e hijos o personas vinculadas significativamente a la mujer a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro, promoviendo mecanismos jurídicos o no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia para manipular o controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo y que ocasionen o puedan ocasionar un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier tipo, de otro tipo, ya sea a ella o a las hijas o hijos o las personas vinculadas significativamente a la mujer, e incluso temas como el suicidio a las madres, a las hijas o a los hijos o a las personas vinculadas significativamente, así como llegar a los extremos de desencadenar el feminicidio o el homicidio de hijas e hijos pues perpetrados por el progenitor. Entonces acá lo que vemos sí es el objetivo es como muy clarito, digo, hay diferentes conductas y diferentes actos que se pueden llevar con consecuencias distintas, pero básicamente es que se busca generar un daño o un sufrimiento intencional provocando el desapego del vínculo materno-filial, pues esto a través de la violencia y que pues sí puede incluso llegar a ser considerado como un maltrato infantil. Entonces, el término es bastante amplio, se incorporan varias conductas, como decíamos, pero de lo que se trata es precisamente nombrar este fenómeno que ocurre
Ya vamos a hablar más adelante las diferencias que tiene con otros conceptos, pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿no? Ujú, así es, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos a Reivindicando Derechos para seguir platicando de este tema? Volvemos. Regresamos de este pequeño corte comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio y estamos platicando de la violencia vicaria. Me gustaría, Celsin, y a nuestro auditorio, como un poco contextualizar la idea pues histórica y social que ha tenido pues este tipo de violencias, ¿no? Si bien lo hemos reconocido de forma reciente como un concepto específico, la realidad es que ha estado presente como una parte de la violencia de género, cuando precisamente pues tenemos estas concepciones de que las esposas son propiedades de los maridos y que pues de pronto estos derechos y esta autonomía se ven completamente negados, ¿no? Y de esta manera, pues ocupamos a los hijos como herramientas de control o manipulación, perdón, para justamente seguir perpetuando este poder masculino y que las mujeres sigan en estas situaciones de sumisión y dependencia. Eh, pues obviamente toda esta violencia tiene que ver con un sistema patriarcal que genera estos abusos genera estos abusos, pero principalmente el objetivo básico es generar este sufrimiento emocional, em, con lo que una mujer va a tener dentro de esta esfera más importante que son sus hijos, ¿no? Y desde ahí es donde se empieza a generar estos daños, perdón. En el ámbito, pues, social, ha permanecido de alguna forma, pues, oculta porque no se ha entendido muy bien de qué va este tipo de fenómenos, porque todavía no se reconocen en algunos contextos que hay violencia contra las mujeres, se normaliza mucho de estos comportamientos y porque pues creemos que la violencia en estos idearios colectivos, por fortuna pues estos espacios nos ayudan a ir clarificando, pues la violencia no solamente es física o sexual o psicológica, ¿no? Sino puede haber diferentes formas de abuso. Y por fortuna, pues los movimientos feministas y de derechos humanos han logrado crear este posicionamiento para formar, pues, entender, ¿no? Este cabal, pues, ámbito amplio de los tipos y las modalidades de violencia, cómo se presentan, y que de esta forma, pues, el Estado no le quede más que reconocerla, porque las voces de las propias víctimas así lo han manifestado y las labores de las organizaciones de sociedad civil que de pronto también han incidido en este tema, ¿no? Y entonces, pues sí hay un reconocimiento ahora sí ya de la violencia vicaria como un fenómeno específico que pues se incorpora en las legislaciones y en las políticas públicas, ¿no? Porque no nada más es nombrarlo, sino qué vamos a hacer con este fenómeno para atenderlo. Y esto, pues, sin lugar a dudas, nos ayuda a desarrollar las estrategias de prevención, de protección y de apoyo a las víctimas y que pues nos va a quedar todavía como pendiente seguir trabajando en los temas de transformar las estructuras sociales para justamente asegurar que las mujeres, las niñas y los niños, pues los hijos, ¿no? Hijas e hijos puedan vivir libres de violencia. Y pues bueno, digo, al final este es el contexto general, pero sí genera afectaciones, ¿no? Tanto psicológicas como emocionales. ¿Nos podrías contar de qué va este tema, Celsin, por favor? Sí, pues bien lo mencionas, ¿no? También tienen que ver los mandatos de género, ¿no? Que causan estas afectaciones de manera diferenciada. En el tema que ahorita estamos platicando, en mayor medida es las afectaciones son hacia las mujeres, ¿no? En donde la responsabilidad del cuidado de los niños se recarga más, pues generando en ella culpa cuando se presentan situaciones negativas en relación a sus hijos. Eso, pues, aunado a otro tipo de afectaciones como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, al igual que se pueden manifestar mediante enojos debido a situaciones que se van a enfrentar, como la pérdida de sus hijos, las violencias que se han vivido anteriormente y, pues, los obstáculos, ¿no? legales con los que se cruzan o atraviesan durante este proceso. Además, estas afectaciones se presentan de forma diferente en cada mujer dependiendo su contexto y su historia de vida. Es decir, que no siempre van a poder, pues,
pedir apoyo, ¿no? O salir de contextos de violencia, porque suelen alejarlas de sus redes de apoyo y en casos más extremos, pues pueden presentar hasta suicidios. Mencionaremos, ¿no? Los básicos que las madres e hijos pueden presentar. En las madres se puede presentar el trastorno de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, una baja autoestima y autoeficacia y el aislamiento social. Y en los hijos e hijas pueden presentar lo mismo, ¿no? Traumas y el estrés postraumático, problemas de salud mental, dificultades en el desarrollo emocional, sentimientos de culpa y responsabilidad y problemas de conducta. Hay que tener en cuenta que cuando los niños presentan este tipo de vivencias, ya sea las violencias o las separaciones de sus padres, pues es su desarrollo, ¿no? Psicológico sigue trabajando. Entonces es por eso que este tipo de situaciones todavía les afecta aún más y dependiendo mucho también la edad, ¿no? Porque no les va a afectar lo mismo a un adolescente que a un niño que está apenas justo en su infancia, ¿no? Entonces también tenemos que tomar mucho en cuenta de esto. Por lo anterior y por esto que les estamos platicando, el apoyo psicológico con perspectiva de género es fundamental porque les va a facilitar la elaboración del duelo y que ellas, a las madres, puedan deslindarse del sentimiento de culpa al ser conscientes de que este es un dispositivo de control que constriñe los derechos de las mujeres, entre ellos el poder elegir sobre su cuerpo y vivir una vida libre de violencia. Pero también tenemos la parte, ¿no? Esta legislación actual sobre la violencia vicaria, ¿no, Norma? Sí, porque justo una cosa es lo que platicábamos, ¿no? Que se reconoce el tipo de violencia que ocurre a partir de la violencia de género y se reconoce que hay modalidades en donde se materializa esa violencia. Pero de pronto, ¿cómo eso lo llevamos al ámbito legal? Porque pues lo tenemos sí reconocido, pero ¿cómo incide en casos? Y ya veíamos algunos ejemplos, ¿no? Cuando se hacen denuncias falsas o es decir, centrémonos en la idea de denuncias falsas o temas de guardia y custodia y patria potestad. Y entonces ahí dividimos. Tiene que ver con el ámbito penal y tiene que ver con el ámbito civil. Entonces, pues esta reforma que se hace a la ley general y que derivado de la reforma obliga a que en el ámbito interno también tengamos cambios en nuestra legislación de cada entidad federativa, pues también hace lo conducente para generar los ajustes en los códigos penales y en los códigos civiles para que precisamente sea un elemento que en su momento se va a tomar en consideración de que es una forma de ejercer la violencia y que desde ahí, pues sí, no queda de otra más que incorporar la perspectiva de género en una u otro contexto. Pero el punto es que precisamente a partir de la incorporación de esta tipo y la forma como se manifiesta, pues obliga a que cuando tú tengas un caso en particular en materia penal o en materia familiar, pues puedas un poco hacer la mención de que estamos frente a una violencia vicaria y eso incide en la forma de cómo vas a resolver el caso. Porque, digo, ahorita que regresemos como de este corte que ya no tardamos en hacer, le vamos a dar entrada a nuestra invitada porque también ella nos va a aclarar mucho cuáles son estas otras figuras que están relacionadas y que de pronto, incluso haya una en particular en donde se mencionaba que ni siquiera había un sustento científico para hacerla valer y que por pues, consecuencia no lo podíamos hacer valer en un juicio y demás. Pero hoy día que esté reconocida este tipo de violencia, es como que de pronto tú vas y sí tratas de pelear la guardia y custodia de tus hijos, y dentro de lo que manifiestas, refieres que estás viviendo, perdón, violencia familiar o que estás viviendo violencia vicaria, ¿no? Ese es como el entronque de pronto en los juicios o en los procedimientos donde se puede hacer valer. Así como mencionabas que estabas viviendo violencia familiar, puedes mencionar que hay violencia vicaria. Solo que ahí sí hay que tener como mucho cuidado porque las reformas son relativamente recientes. La de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue del 2023. Y ahí pues son pues algunas entidades las que empiezan a hacer reformas
en sus propios ordenamientos locales, como Puebla, Hidalgo, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, el Estado de México. Pero si necesitas revisar, ¿no? Si en tu localidad ya está reconocida porque es jala de la ley general, pero si todavía no tienes una disposición en el ámbito local, no lo vas a poder hacer valer para efectos de la materia penal o la materia civil, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener especial cuidado, pero que ya está reconocido y que ahora más bien, si no está reconocido en tu entidad, hay que empujar a las legislaturas, porque sí se puede, a partir de la ley general ya se pueden hacer esos ajustes, ¿no? Y aparte tiene que ver con el derecho a, o más bien la garantía al derecho a una vida libre de violencia que tienen ahí todos los mandatarios de Estado. Pero andamos sobre los tiempos, entonces, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial para que ahora sí demos entrada a la invitada que tenemos el día de hoy y que nos aclare muchas de estas cuestiones que estamos platicando, ¿va? Vale, me parece muy bien. Entonces, regresamos. Regresamos de este pequeño corte comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio, y estamos platicando sobre violencia vicaria. Y hoy quisimos traer a la mesa a nuestra compañera, la Verónica Baeza, la licenciada Verónica, justo porque ella es la experta en la organización. Si bien nosotras lo hemos como comentado, y al menos las personas que han confiado en nosotras, no llevamos el área civil o el área familiar, por hay cuestiones de falta de recursos, ¿verdad? Ahora sí que si nos quieren apoyar, los apoyos son bien recibidos, pero ella es la experta, o sea, al final las asesorías sí las brindamos y damos acompañamiento a víctimas, y ella es la que nos apoya en todos estos temas. Y pues, ¿quién más que ella que nos pudiera aclarar toda esta cuestión de la violencia vicaria? Porque pues hay cosas que tenemos dudas. Entonces, pues bienvenida, pero, Muchas gracias. y pues bueno. Si te parece, empezamos con las preguntas para que nos dé tiempo de agotar todas las dudas que traemos. Sí, claro que sí. Pues mira, platicábamos un poco en los primeros bloques cómo esta violencia vicaria pues es reconocida y en al menos en nuestro país a partir de una reforma, pero que hay muchas cuestiones que todavía no se terminan de aclarar, ¿no? Entonces, nos gustaría saber cuál es esta diferencia entre otro tipo de conductas como la violencia familiar, el infanticidio, el homicidio en razón del parentesco o el homicidio por relación de familia, o el concepto que también ha manejado mucho con la alienación parental. Bueno, antes que nada, pues agradecerles el que me dejen este pedacito aquí con ustedes para hablar de este tema. Es un tema nuevo, sí es cierto, como tú lo acabas de indicar, pero es un tema doloroso y es doloroso para las personas que lo han vivido y que lo viven, porque, digámoslo así, a los niños se instrumentaliza y ellas han tenido que aprender a vivir con un término que se llama niños ausentes. Pero socialmente también a nosotros nos aflige mucho porque estamos hablando de la pérdida de la niñez y de la pérdida de la infancia en los niños de nuestro país, quien sea. En este contexto, aclarando un poco de manera resumida, porque es una pregunta bastante larga, quiero decirte que en relación a estas conductas que tú mencionas, todas ellas se relacionan en que vulneran el interés superior de la niñez, ya que buscan un daño o un menoscabo dentro de la integridad y en muchas ocasiones, como lo mencionaban ustedes, hasta en la vida de estos menores. Sin embargo, depende del grado y realmente depende mucho del fin que se busca con esta conducta que desplegamos estos catálogos. Básicamente los tres que reconocemos, pero que también confundimos. Por ejemplo, la violencia familiar. La violencia familiar sí causa un daño a la integración, al íntegro del niño, pero la situación es que es directa. O sea, si yo quiero pegar, pego directo al niño y no tengo ningún otro interés que causarle el mal al menor. Cuando hablamos de una alineación parental, estamos hablando de una manipulación para conseguir a tu favor una ventaja sobre del otro progenitor, pero cuando hablamos de una alineación parental, hablamos de que el niño es el instrumento y la mujer es quien sufre las consecuencias de ese daño. Esa es la diferencia, básicamente en estos tres que son los que siempre se confunden. Muchas gracias.
¿Y cuáles son estos indicadores, pues, más claros, ¿no? Para detectar la violencia vicaria en el contexto familiar de nuestro país. Bueno, básicamente, como ustedes lo comentaban ahorita que daban la definición, este delito se complica porque habla de una interpósita persona, por lo cual los indicadores son diferentes. Cuando hablamos de indicadores de la persona secundaria, hablamos de indicadores que sí son visibles, lesiones, moretones, somnolencia. En caso de los niños se quedan dormidos, pierden el interés, falta de empatía. Pero cuando hablamos de las mujeres, que son esta personalidad principal, aunque no son las que reciben la conducta, porque recuérdense que quedamos que son quienes reciben la consecuencia de esta conducta, es muy difícil encontrarlos. En el caso de ella, se desprende de amenazas, de interrupción de tratamientos médicos, eso también es la alienación parental. Se utiliza el régimen de visitas y convivencias para lastimarlas. Entonces, para que nosotros podamos ver en ellas algún tipo de este tipo de efectos, tendremos que darnos cuenta muy específicamente porque les va a dar angustia, van a estar todo el día preocupadas, van a tener un cansancio extremo, depresión, lo que causa también una codependencia. Mucha gente cree que la violencia vicaria solo se da en una separación, jamás. La violencia vicaria también se da en relaciones que aún siguen y por eso este tipo de codependencias, porque exactamente el juego del agresor es el menor y ellas viven en una codependencia y ya en grandes extremos hasta el suicidio, como lo mencionaban ustedes. Mm. Y, por ejemplo, digo, al final ahorita nos estamos enfocando a este reconocimiento de la violencia vicaria porque está dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es decir, se reconoce como una violencia contra las mujeres, ¿no? Pero de pronto, ¿qué pasa con los hombres? Porque justamente en febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo pues tuvo un debate respecto a una petición que había hecho una Comisión Estatal de Derechos Humanos, en particular la de San Luis Potosí, que pedía precisamente invalidar las reformas que reconocían la violencia vicaria porque señalaban que eran violatorias y discriminatorias en protección de familiares, pues que tenían relación con estos pequeños, ¿no? Pero que eran hombres, ¿no? Y decían, ¿por qué de pronto tenemos eso? Como si la violencia vicaria, diciendo en este argumento, no ocurriera también, pues, en contra de hombres. Bueno, si bien es cierta la definición de violencia vicaria, en este momento al hablar de violencia de género, estipulamos que es la violencia que un hombre genera hacia una mujer por una interposita persona, también es cierto que la violencia de manera resumida, amplia, por así decirlo, es la violencia que un progenitor causa en contra de otro progenitor mediante una interpósita persona. Definición en la que tú te das cuenta no existe género dentro de las personalidades, o sea, no habla de un hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, por lo que también se sabe de casos de mujeres, como tú lo acabas de referir, que cometen este delito en contra de hombres. Sin embargo, es de suma importancia destacar que esto no es que sea algo violatorio en contra de los hombres, sino que en el caso de las mujeres se ha tomado ya esta importancia especial derivado de esta causa de relación de poder que ha existido con el hombre y su subsecuente violencia durante el paso del tiempo, basada siempre en este poder y control sobre la mujer de manera cultural, sin importar los niveles socioeconómicos. Ok. Ujú. Y bueno, sabemos entonces que la violencia vicaria pues está prohibida. ¿Cuáles son estas consecuencias legales al configurarla tanto en materia penal como civil? Porque existe esta limitación, ¿no? De patria potestad, la custodia en casas de asistencia, el delito de violencia familiar, la violencia a través de interpósita persona, ¿no? Sí, así como tú lo mencionas, él, esta es una conducta que está prohibida. Como Norma lo refería, la primera vez que se escucha este precepto de violencia vicaria fue en noviembre del año 2022, cuando se agrega al artículo sexto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia un párrafo. Ahí es cuando lo vemos por primera vez. Sin embargo, si nosotros revisábamos nuestros códigos y nuestras legislaciones, no existía como tal un tipo penal de violencia vicaria. Era considerado un tipo dentro de la violencia familiar. Y ahí venía segregado en una parte muy chiquita que decía en el capítulo octavo
que también se asimilaba la violencia familiar, la violencia que se ejercía por interpósita persona o en relación a las personas que teníamos bajo nuestro resguardo y nuestro cuidado. Sin embargo, gracias a Dios, justamente este viernes pasado, 28 de junio, se tipificó ya la violencia vicaria, quedando tipificada como delito independiente, ya no como una forma de la violencia familiar, la cual será sancionado en materia penal de 2 hasta 6 años de cárcel y quedó estipulada en el artículo 201 ter de nuestro Código Penal, pero también quedó ya en el Código Civil de nuestra Ciudad de México en el artículo 323 séptimos. Y bueno, las consecuencias que ahí se dan son la pérdida de la patria potestad, la pérdida de la guardia y custodia, cambio de régimen de visita, pérdida de régimen de visita, y se llegó también a un nivel de hablar de un carácter de pérdida de poder sucesorio. Hasta ese grado llegamos. Eso hablando en materia penal y materia civil familiar, sin embargo, derivado de que yo les comenté que este término se acotó primero en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en esta ley tiene sanciones diferentes. Em, si la relación ya no está concretada, se solicita la fracción primera y segunda del artículo 63, hablando de prohibiciones, de acercarse, de comunicarse y de asistir. Si aún sigue la violencia vicaria y la relación sigue, se solicita la fracción tercera para sacar al agresor del domicilio y ya dejar a los menores en un lugar sano. En caso de que incumplan, se les hace un arresto y una multa, y en caso de que sigan con este incumplimiento, además de que se actualizan las medidas y se solicita un plazo más grande, también se le da vista ya al Ministerio Público por un desacato a mandato judicial. O sea que, por ejemplo, si yo estoy viviendo violencia vicaria, como ahorita ya lo tenemos como código, como dentro de Ahora delito sí, y ya lo sí, tenemos como en el tema de temas familiares, ¿no? así es, Por delito, bueno, voy y lo denuncio, ¿no? Pero entonces así en la es. violencia familiares pido la guardia y custodia porque me están ejerciendo violencia vicaria, o ahí Ajá, cómo funcionaría. puedes tú solicitarla argumentando dentro de tu propia narrativa el que sufres esa violencia. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de la violencia vicaria se ejerce psicoemocionalmente, es decir, yo no te voy a agredir a ti, pero sutilmente te voy a estar amenazando con llevarme al niño y desaparecer al niño. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de amenazas, que claro que pueden ser em, ejecutadas, tenemos que ir en materia familiar a hacerle saber al juez que existe esto para que también se pidan en materia familiar estas medidas. Claro, si ya tenemos medidas en relación al artículo 137 o ahorita del nuevo artículo que se está dando, que es el artículo 101 ter del Código Penal, bueno, entonces tratar de que estas medidas se acoplen. Pero puedes ir a la instancia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para solicitar medidas, puedes irte en materia penal, también solicitando las medidas del 101 ter o del 137, dependiendo cuáles cuadren a tu situación, o en su caso, yéndote al Código Civil, estipulando lo del artículo 323 séptimos. Te refieres a medidas de protección, ¿verdad? Así es. Ok. Y de pronto, ¿qué tipo de intervenciones y programas de apoyo consideras que son más efectivos para poder ayudar a las víctimas de violencia? Porque ya lo que nos has mencionado un poco del ámbito penal, el ámbito familiar, pues son cuestiones ya legales que están ahí, ¿no? Pero entonces, ¿qué otro tipo de acciones podríamos amplificar ese apoyo? Yo diría que son aquellas que aspiren a mejorar el acceso a los servicios disponibles, pero desde una doble estrategia, que atiendan tanto a las necesidades de las personas que lo sufrieron y lo están sufriendo, como a las dificultades y limitaciones del propio personal de los servicios a la hora de atenderlas, entendiendo que las mujeres vivimos en una cultura donde los mandatos de género son extremos para nosotras en la maternidad, por lo que la responsabilidad del cuidado siempre va a ser de nosotros. Si bien es cierto a nivel jurídico, cualquier cosa es importante porque dejamos un antecedente y porque creamos jurisprudencia y creamos ley. También es cierto que para mí, bajo mi experiencia, salvo la de ustedes, siempre el apoyo psicológico es extremo. O entonces, los apoyos psicológicos y de contención, programas de prevención que vayan dirigidos al empoderamiento femenino, con la finalidad de que podamos evitar este sentimiento de culpa, como bien lo decías él, que nos obliga a ser
víctimas derivado de este constructo social en el cual a nosotras como mujeres nos han educado. Ujú. Y además, al menos nosotras acá en la organización, sí fortalecemos mucho la parte psicológica, Sí. tenemos este apoyo también adicional a lo jurídico, porque entendemos que si no reforzamos esta parte, pues lo que Sí, vamos a llevar en los juicios, pues va a ser, o en los procesos, va a ser bastante complicado. sí, parte importante que debemos de entender de esto es que existe la codependencia. Si nosotros solamente iniciamos un juicio judicial, jurídico de este lado, pero no les damos este empoderamiento femenil, es cuando viene este círculo de la violencia, donde, bueno, ya te pegué, ahora te voy a buscar, te voy a volver a enamorar, te voy a regalar flores, y ellas entre la codependencia o también dependiendo de su situación de vida vuelven a caer si tú les das el tratamiento psicológico al par de que les das el jurídico. O sea, yo creo que garantizas en un 80% de que las mujeres no regresen a ese círculo de violencia. Ujú. ¿Y qué estrategias de prevención consideras pues más efectivas para abordar la violencia vicaria, pues desde el ámbito educativo, pero también el ámbito comunitario? Ok, yo diría que es concientizar a la sociedad que cualquier tipo de maltrato se tiene que evitar y sobre todo denunciar al victimario para buscar que se haga justicia y no se siga en la impunidad, pero sobre todo que no se siga repitiendo y nosotros lo utilicemos así, por decirlo de esta manera. Más especialización y recursos, así como de capacitación y sensibilización desde temprana edad, es decir, la educación basada en valores constitucionales de respeto a la libertad y al libre desarrollo personal, padres y madres responsables, formados en valores, donde desde casa les enseñamos, porque recordemos que la escuela solo es para dirigir, no es para educar, los valores que nosotros tenemos y obviamente después de brincar esto, pues los profesionales que deben de estar preparados para impartir justicia en esta materia, eso es lo que para mí siempre va a hacer la diferencia. Pero de pronto, esta es una cuestión bastante nueva, ¿no? Que tenemos, que ya lo hemos Así estado es. platicando, que es algo que está presentándose ya ahora con tipos penales y con cuestiones en la materia familiar. Pero si Ujú. todavía estaba esta idea, ¿no? De que la alienación parental era una cuestión que ni siquiera se podía comprobar, ¿no? O mucho esa discusión era antes, ¿no? De que ni siquiera se puede demostrar y que para qué la hacían valer y demás. Hoy con la violencia vicaria ya nos has dado como esta, pues, diferencia, pero ¿cuáles serían estos desafíos y estos obstáculos que como profesionales vamos a tener al abordar los temas de violencia vicaria? El reconocimiento institucional a la protección, es decir, la implementación efectiva. Ok, la ley ya está, perfecto. Ahora lo importante es que se implemente de manera eficaz y que quienes son los encargados de aplicar esta ley realmente lo hagan con la conciencia institucional, así como social, entendiendo que ningún cambio a la ley será efectivo si no se cuenta con el acompañamiento de las propias instituciones jurídicas para crear, digámoslo así, un plan de intervención ante cualquier caso de manera particular y que en este mismo contexto se juzgue siempre, siempre con perspectiva de género. Siempre, si no vemos la perspectiva de género, todos los asuntos se van a caer porque no entienden realmente este contexto en el que vive la mujer, como ustedes lo han explicado en estos minutos pasados. Y obviamente lo más importante es que dejen de vulnerar, obviamente, a las mujeres, porque en muchos casos nosotras lo sabemos mejor que nadie, llegan hasta revictimizarnos, ¿no? Aunque ya esté la ley, de nada me sirve, porque quien lo aplica simplemente no entiende muchas circunstancias. Mm. Y bueno, creo que todavía nos alcanza para una pregunta, Cel. Sí, todavía. Ujú. Ah, va, va. Entonces, pues bueno, también me interesa, y yo creo que también a los radioescuchas, ¿no? ¿Cómo se puede demostrar que existe esta violencia vicaria? Bueno, la violencia vicaria, como se los acabo de comentar, es muy compleja. La verdad es que sí. Dolorosa por ese mismo contexto. Como Norma lo acaba de comentar, mucho de lo que se justificaba de no tipificar la violencia vicaria como un tipo penal era que decían, no se puede demostrar, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia vicaria es el daño que un hombre ejerce hacia una mujer por una interpósita persona. Es más,
él puede tener 10 años sin hablarle a esta mujer y estarle causando daño mediante el hijo. Como se los comenté, hay mujeres que han tenido que aprender sobreviviendo y viviendo con el término de niños ausentes, porque tiene meses que se los llevaron y las dejaron sin ello. Entonces, es bien difícil y creo que este va a ser de nuestros mayores retos para nosotras que nos dedicamos a esta carrera, porque la violencia vicaria en relación a la víctima principal no es evidente, porque lo que hace es dañar solo sus círculos afectivos de la mujer mediante una acción o hasta en su caso de una omisión, por lo que detectarlo y demostrarlo en un juicio va a ser una tarea muy compleja, ya que se necesita el trabajo profesional con conciencia de género para realizar una buena investigación pericial. Pues entonces nos Ujú, inclinaríamos al área pericial, ¿no? ujú. Así es, Bueno, y a los análisis contextuales, porque justamente el contexto es el que también a través de la perspectiva de género de género. nos podrían Ujú. demostrar que hay un contexto de asimetrías de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Así Que es, claro, sobre la marcha, pues vamos a ir viendo, porque pues como tú no lo referías, es un tipo penal reciente, es una incorporación reciente en el ámbito familiar y así es, sobre eso nos vamos a ir, pues de pronto dando cuenta de cómo se va resolviendo y también qué criterios van generándose en otros ámbitos como la Suprema Corte, ¿no? así es, sobre todo ahí. Bueno, pues entonces andamos sobre los tiempos. ¿Les parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Tenemos ya ahí un par de preguntitas más y con eso vamos cerrando el programa del día de hoy. ¿Les parece? Perfecto. Me Sí, parece muy listo. bien. Regresamos de esta pausa comercial. Estamos platicando acá en Reivindicando Derechos a través de, de Violeta Radio. Estamos platicando sobre la violencia vicaria y estamos así como en una mesa de debate, ¿verdad? Con todas las compañeras de, bueno, no todas, pero algunas compañeras de Humanismo y Legalidad. Y pues hoy está con nosotras la licenciada Báez, para que ve todos estos temas en materia familiar en la organización. Eh, yo tengo otra duda. De pronto, entonces, en esta cuestión de la violencia vicaria, eh, al final sabemos, si revisamos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que hay diferentes competencias, ¿no? O sea, como se supone que el problema es general, Así tenemos es. que ver cómo involucramos a las distintas instituciones para que Ujú. se solucionen, pues, la erradicación de este tipo de violencia. Así es. Pero entonces, en ese matiz, ¿cuál es el papel que juegan las instituciones en temas, pues, educativos, en temas como del acceso a la justicia, pero también en temas de salud? Porque incluso hay una norma específica que habla de cómo detectar que estamos frente a violencia, ¿no? Y tiene que ver con violencia sexual, violencia familiar. De pronto, ¿cómo estas instituciones, porque si de pronto las mujeres no pueden ir a denunciar por el círculo de violencia que tú nos contabas, Vero, pues de pronto cómo las instituciones sí pueden identificar y pueden manejar la violencia vicaria y en su caso, cómo podría mejorarse la respuesta? Pues mira, el papel de las instituciones es sumamente importante. Ya les comentaba yo que para mí lo más importante en una víctima siempre va a ser el apoyo psicológico, sobre todo hablando de violencia vicaria, donde el daño es psicológico en un casi 99.9%. Sin embargo, el abordaje de la violencia vicaria, más allá de las medidas de protección que se podrían decretar en alguna sede judicial, parte de un cambio más profundo, igual que todas las violencias machistas que tenemos en México. Así que para mejorar es necesario repensar esos roles de géneros marcados, es decir, desconstruir los sistemas de dominación o cómo gestionamos los conflictos, hasta un trabajo de fondo que tendría que hacerse desde edades tempranas y en ámbitos diversos como la escuela, la familia. Y cuando hablamos de violencia vicaria se requiere de una actuación urgente, por lo que si bien es cierto la institución judicial es obligatoria, es necesario que todas las demás intervengan en la prevención para no llegar a la judicial. Hablando en materia de salud, es bien complicado, Lick, esa situación, por lo que te decía que existe el interpósita persona. Quien siempre va a recibir el daño es esa interpósita persona. Ellos pueden estar años sin, sin hablarle, por decirle así a la mujer, y aún así le van a hacer el daño al menor para que quien sufra las consecuencias sea ella. Entonces,
en materia de salud, salvo que vayas al psicólogo, salvo de que el mismo psicólogo observe que tienes un detrimento psicoemocional que está dañando tu parte del día a día y que es derivado de esas conductas. La persona puede estar hasta sin hablarte. Es más, hay hombres que se han ido con los niños y de ahí el término de niños ausentes, ¿no? Hay mujeres, hay un podcast muy bueno donde ella tiene dos ositos, ¿no? Y uno se llama Juana y el otro Toño. Y ella dice, estos son los niños que a mí me quitaron, porque a los niños que a mí me entregan 28 meses después, ya perdieron su infancia. Ella hace con esa ropita estos dos muñequitos representativos de sus hijos y estamos de acuerdo que él nunca la tocó. Es más, durante esos 28 meses él jamás apareció, no hubo una acción directa hacia ella y a pesar de eso, el vivir muertas en vida, porque así le llaman ellos, es causal de que muchas se están suicidando. Y de pronto, con esto que nos mencionas, pues es que pienso, ¿no? Como el esfuerzo del Estado, porque a veces uno dice, ay, bueno, el Estado ya reconoció, no, bien, vamos a aplaudirle. Y claro, ¿no? En este tipo de casos, Claro, pues sí, por supuesto que lo necesitamos, pero ¿de qué nos va a servir si no tenemos profesionales que, si bien no es tan capacitados. sencillo, ajá, si bien no es tan sencillo como ubicar este tipo de violencia, Sí, que al menos sí tengan ciertos indicios para saber, o sea, pensemos un tema de un caso médico legal, ¿no? Si ni siquiera de pronto a veces uno vamos baleados y no nos atienden, ahora imagínense estas cuestiones tan sutiles que son ujú, necesarias como atender, ¿no? Pero sí, pues bueno, claro. ese es como de los pendientes y de los retos que mencionabas que tenemos ahí. Pero, a ver, Celsin, por ahí una pregunta más. Sí, y bueno, a pesar de pues todos estos avances jurídicos, ¿no? Que tenemos en nuestro país, pues a nivel nacional, em, las mujeres víctimas aún sufren abandono legal en México. Ujú. Híjole, triste para todas nosotras que nos desenvolvemos aquí, que tratamos con nuestros poderes, con nuestras autoridades, con nuestras propias leyes, que a veces nosotras mismas vemos cómo ni siquiera se respetan. Sí, si bien es cierto mencionar que a nivel leyes México trata de competir en impartición de justicia, también lo es que en México la falta de voluntad, la negligencia, las omisiones por parte de quienes administran e imparten justicia, desde la detección hasta la prevención y atención de las víctimas del delito, es sumamente evidente, por lo que la falta de empatía y de ética profesional ha llevado a nuestras instituciones a niveles de revictimización hacia aquellas víctimas directas o indirectas de la vicaria en vez de protegerla, ¿no? Lo que comentábamos, ya tengo la ley. ¿Y de qué me sirve la ley si la persona que la va a aplicar no entiende la diferencia entre violencia familiar y violencia vicaria, que son sumamente, sobre todo cuando hablamos de la violencia económica, todo el mundo la genera que, ok, es violencia familiar tipo económico. No, tenemos que ver realmente quién era al que le dabas ese beneficio, porque si estamos hablando, por ejemplo, no sé, de los alimentos, pues tú le quitas el alimento al menor, a quien dañas es a la mujer porque ella se tiene que preocupar en pedir prestado, en cómo darle de comer, en cómo sanar esas necesidades, pero realmente es que el derecho a la alimentación era del niño. Entonces no Ujú. estamos hablando de violencia familiar en su tipo económico, estamos hablando de violencia vicaria. Estás afectando a la mujer, claro, pero el derecho era del menor. Entonces, el impago de una pensión alimenticia, por decirlo así, no es violencia familiar, es violencia vicaria. Ujú. Ok. Y bueno, digo, ahorita tenemos este tema de que es tan novedoso, pero en la labor que tú has desempeñado, aunque no teníamos esta cuestión de violencia vicaria reconocido, ¿tú nos podrías compartir algún caso ejemplar que justo sea como ilustrativo en relación a cómo el reconocer la violencia es un paso positivo? Pues mira, si bien es cierto, como se los comenté, la primera vez que nosotros escuchamos violencia vicaria es de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Yo tuve la fortuna de poder estar en una institución donde aprendí a solicitarlas y solicitábamos medidas para nuestras víctimas. Y uno como tal no podría
porque realmente es que todo se desprende. Lo que yo sí les podría decir es que sí tuvimos asuntos donde los jueces en materia penal que otorgaban estas medidas de protección del artículo 63 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, lograban al otorgar esas medidas limitar las, ¿Las lo que visitas? un juez en materia familiar Mm, podía mm, hacer, ujú. guarda y custodia, todo, lograba decretar en el ámbito familiar. Y estamos claros de que hablamos también de competencia, ¿no? Un juez en Ujú. materia penal no se puede meter en materia familiar. Sin embargo, cuando nosotros le sustentábamos y le motivábamos a un juez que al ser temporales estas medidas de la Ley de Acceso a una vida libre de violencia, no había violación de derechos humanos. Entonces, nosotros lográbamos solicitar medidas de protección, por ejemplo, en este caso de la fracción primera y segunda del artículo 63, que se versa en prohibiciones de acercarse, comunicarse o asistir, y si ella tenía al menor, por mucho que quisiera, porque para acercarse al menor tendría que acercarse a la mujer, y entonces contraviene con lo que determinó su señoría en materia penal. Sí, pero es que acá teníamos un régimen de visitas. Bueno, eso también implementa en el hecho de quiénes somos nosotros como abogados, porque todo esto tú lo tienes que solucionar para tu víctima. Entonces, tuve la fortuna de que, aunque hayan sido 30 o 60 o 40 o hasta 15 días, el que la decisión que tomó un juez en materia penal, cuidando la integridad del menor, contraviniera esta decisión, le daba a la mujer, aunque sea ese lapsus, para poder acelerar las cosas y poder proteger al menor. Eso sí nos Y es que, ayudaba mucho. y es que justo es esa cuestión que también nos ha pasado mucho acá en la organización, que siguen viendo estos casos como, ajá, sí, pero esta es mi materia y esa es la de allá. No, es que se Sí, vincula, porque si sí, usted no claro. decreta las medidas acá, en el otro procedimiento familiar, se van a Me permitir dejas. el régimen de visitas, o sea, Sí, es lo que constantemente batallamos acá en la peleamos mucho. organización, Ujú. porque precisamente esto también hablábamos de cuáles son los retos, ¿no? Porque en la medida de que no estén capacitados, en la medida en La que ley no no va a servir. entiendan, ajá, porque hablar de perspectiva de género de No es fácil. pronto cuesta trabajo, por supuesto, ahí sí les concedo la razón de pronto a ciertos servidores públicos, es decir, pues es que es complicado, claro, porque es quitarnos todas esas telarañas que luego tenemos, pero esa es la Higiene. única manera de pronto de observar, por eso nos hablan de unos lentes, ¿no? Porque es observar desde otra mirada el caso en particular y cómo inciden todos estos factores, ¿no? Pero bueno, ya no se nos está acabando el tiempo. eh, pues de pronto siempre platicar como con las compañeras, pues es bastante satisfactorio y siempre nos alargamos y entonces no queremos que nos pase, pero pues muchísimas gracias por acompañarnos, Vero, porque al final considerábamos que este era un tema muy importante que queríamos hacerlo llegar a los radioescuchas y Sí, porque todavía hay mucho entendimiento equivocado entre que el tema de las tipos y las modalidades violencia. de violencia son complicadas, pues también esta cuestión de una nueva incorporación, pues ya lo vimos, no es discriminatoria, pero sí visibiliza una problemática grave, ¿no? Así Celsin, es. tus últimas pues palabrillas en este programa. Pues nada, darle la importancia necesaria, ¿no? Porque como bien lo comentan, es una tipificación nueva. O sea, sí existía, pero ya realmente ya está solita. Entonces es pues darle la prioridad como debe ser y sobre todo el tratamiento psicológico que merecen las infancias, ¿no? Porque ellos son los afectados. O sea, la madre sí lo va a hacer, pero directamente son los niños. Entonces hay que cuidar esa salud mental de los menores. Así es. Claro. Vero, tus palabras. Pues solo decirles gracias por el espacio, también decirle a la gente que nos regala un poquito de su tiempo que la finalidad de que este programa esté hablando de este tema el día de hoy es hacernos entender que o hacemos un trabajo global asumiendo todos que tenemos un problema muy gordo que por supuesto no vamos a resolver polarizando, o esto se nos va a salir de las manos y no vamos a solucionar nada dejando en un estado de indefensión a nuestra infancia en México.
por lo que es obligatorio que todos hagamos el pedacito que nos toca, tengamos o no tengamos hijos, tenemos sobrinos, tenemos primos, y esto es una empatía y una conciencia ya social de todos nosotros. Muchas gracias. Pues no nos queda más que despedirnos. Nos vemos la siguiente semana. Pues esto fue Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Bye bye. Adiós.